¿Qué tal, hermanos? Buenos días, bienvenidos seamos todos aquí a la casa de nuestro Dios, digo, porque en este momento estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y la palabra de Dios dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí estará Él con nosotros. Bienvenidos a todos los hermanos que se están conectando, bienvenidos también a los hermanos que estamos aquí presentes con el deseo y el gozo solamente de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En verdad es que esta semana, última semana, ha sido bastante complicada en cuestiones de todo lo que está sucediendo, algunas pérdidas que hemos tenido, tanto en los amigos, familiares, hermanos, tanto en la carne como también espiritualmente hablando. Y bueno, se nos hace un poco nudo la garganta en pensar en esta situación. No sabemos, hermanos, tenemos que estar orando, tenemos que estar entregados a nuestro Dios y depender completamente de Dios, porque no sabemos quiénes, el día que se abran las puertas de la iglesia, quiénes podemos regresar o quiénes realmente no podríamos regresar. Pero bueno, durante todo este tiempo debemos de estar, hoy más que nunca, realmente entregados a nuestro Dios, dedicados a alabar y glorificar su nombre. Así que vamos a entonar un himno, hermanos. Vamos a entonar el himno número 330, Alcancé salvación. Himno número 330, Alcancé salvación. De paz inundada, mi senda ya es fe. Oh, la mar de aflicción.
Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Ezequiel para que tenga una oración inicial. Así como estamos, hermanos, oremos. Amante Dios y buen Padre, Oye. no tenemos palabras, Señor, como presentarnos ante ti, ante tu divinidad, Señor, sabiendo que eres un Dios sublimemente maravilloso. Pero venimos ante ti en este momento a darte muchísimas gracias, Señor. Muy agradecidos, Padre bendito, por el privilegio, Señor, la bendición que nos concede, Señor, de poder reunirnos en este lugar, Señor, este hogar, Señor, que se está dedicado en este momento para alabar tu nombre, ya que tu templo, Señor, pues no se puede allá. Te damos gracias, Señor, en este momento y queremos rogarte que nos ayudes, que nos bendigas, que nos hables, que recibas este tiempo de alabanza, de adoración como una ofrenda de tus hijos en este lugar, que te amamos, Padre, sobre todas las cosas. Bendice este servicio, Señor, preséntate tú aquí, llénanos del poder del Espíritu Santo a todos los que estamos presentes, muy especialmente, Señor, a mi hermano Josué que está dirigiendo este servicio, que el poder tuyo lo use, Señor, y sobre todo la predicación de este día. Bendice a tu siervo, llénalo de toda la grandeza tuya y permite que tu palabra llegue a lo más recóndito de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo, permite que sea de gran bendición para tu iglesia, inclusive muy especialmente los que estamos aquí, y cada hermano que nos está, Señor, observando, que está unidos con nosotros, Señor, allá en sus hogares. Bendícelos, Padre, llénales de ti. Permite que el Espíritu siga iluminándonos, siga dirigiendo nuestras vidas, Señor, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Todo está en tus manos divinas para que tú, Señor, obres en este momento. Muchas gracias por todo. Perdona el pecado, porque hemos fallado en diferentes formas. No queremos ofenderte. Te amamos demasiado, Señor, y no queremos hacer lo malo. Tristemente el pecado está sellado en la carne. Y como dijera tu siervo Pablo, el bien que queremos no hacemos, y lo malo que no queremos, esto hacemos. Perdónanos y como dijo él, gracias por Jesucristo, nuestro divino Señor y Salvador. Te dejamos todo en tus manos, esperando que una vez más este servicio sea de gran bendición para los que estamos presentes y los que están allá en sus hogares. En el nombre sublime, divino, precioso y amoroso de nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús, te lo suplicamos. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos así como estamos a entonar otro himno, el número 460. Himno número 460. Vamos a entonar este himno. Después de ello vamos a tener una lectura bíblica ahí en Filipenses. Filipenses, en el capítulo número 4. Vamos a entonar este himno número 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive.
grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfante invicta, veré gloriosas luces fin, veré al Rey, porque triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida más solo por Él. Amén, hermanos. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Filipenses. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Filipenses, en el capítulo número 4. Filipenses, capítulo número 4. Y vamos a leer de los versículos 1 al 8. Me voy a permitir hacer, del 1 al 9, perdón, me voy a permitir hacer la lectura yo solo y ustedes me siguen ahí con su vista. Filipenses, capítulo número 4, versículos del 1 al 9. Amén. La palabra de Dios dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres.
el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, así si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bien, vamos a entonar otro himno. Bueno, vamos a entonar 2 himnos más para así dejarle ya el tiempo a nuestro hermano pastor con el mensaje de la predicación de esta tarde. Vamos a entonar el himno número 459, himno número 459, ya pertenezco a Cristo.
hermanos? ¿Se están gozando? Bien, vamos a entonar uno más, el himno número 444, 344. Este himno creo que nos gusta a muchos. Bueno, todos los himnos nos gustan. Anoche que estábamos ensayando me decía una hermana, ¿y por qué no mejor nos pasamos todo el día cantando himnos? Le dije, no, porque nuestro hermano pastor lo vamos a tener que dejar fuera. Así que vamos a entonar un himno más, himno número 344, su voluntad da gozo, para así después darle el tiempo a lo más importante, a lo fuerte de este día, que es el mensaje de la predicación, que es la palabra del Señor. A todos mis hermanos que están del otro lado, a todos los que han sufrido alguna pérdida, reciban un gran abrazo, que Dios les guarde y conforte sus corazones. Y bueno, la iglesia Berea está pasando también por esa etapa en la cual hemos perdido a una hermana muy querida, nuestra hermana Carmina. Y bueno, sabemos que un día le veremos, sabemos que un día estaremos juntos alabando el nombre del Señor, estaremos juntos con nuestro Señor, porque así lo prometió nuestro Señor Jesucristo, que Él prepararía un lugar especial para cada uno. Eso lo sabemos muy bien, pero el espacio, el momento en el cual, si Dios nos permite, volvemos a reunir, extrañaremos ese espacio, extrañaremos ese lugar, digo, en este momento de nuestra hermana, pero puede ser quizás alguno de nosotros. Así que Dios tenga misericordia de nosotros, y mientras que podamos, alabemos el nombre del Señor aquí en la tierra, hablémonos unos a otros, realmente amémonos unos a otros, porque la venida del Señor cada día se acerca más. Y mientras que el Señor viene, pues bueno, estemos en oración, en súplicas y en ruegos delante de nuestro Dios. No solamente por la iglesia, sino sobre todo aquellas personas que no conocen a nuestro Señor, porque para ellos sí sería algo fatal. Así que vamos a entonar este himno número 344, su voluntad da gozo, y así le daremos el tiempo a nuestro hermano pastor Abiú Duque. Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. La incontable arena Él conoce, las olas guía con poder. El viento sus deseos obedece, y las plantas hace florecer. Ponte en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer.
piedad es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Así como estamos, le dejamos el tiempo a nuestro hermano pastor. Dios les guarde. Amados hermanos, buenas tardes, que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros. Es una bendición, es un gozo, es un placer poder estar juntos nuevamente, alabando y bendiciendo el bendito nombre de nuestro Señor. Y esta tarde, hermanos, les invito a que abran sus Biblias juntamente conmigo en la carta a los Filipenses, capítulo número 4, y que estemos leyendo una vez más de los versículo número 1 al versículo número 5. Este es el pasaje en el cual estaremos basando el análisis, la meditación en la palabra del Señor. Que Dios nos siga derramando de su gracia sobre cada uno de nosotros y que esto nos incentive para que nosotros, hermanos, sigamos amando la obra del Señor, para que nosotros sigamos amando la vida de cada uno de nuestros hermanos. Y dice la palabra del Señor así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad pues firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Estos son algunos de los versículos sobre los cuales estaremos meditando en la palabra del Señor en esta tarde. Como he dicho hace unos instantes atrás, el mensaje de esta tarde le he puesto por título Amando a la Iglesia. ¿Qué tan importante es? Es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué tan importante es que caminemos juntos? Que podamos estar unidos, que podamos estar en paz, que podamos realmente amarnos, para que todo buen y divino propósito que el Señor tiene preparado para la vida de nosotros y la iglesia de la cual nosotros formamos parte. ¿Qué tan importante es el amor? La iglesia, el conjunto de personas que han sido salvos por la gracia de Dios, el grupo de personas que Dios, conforme a un propósito de Él para nuestra vida y para la vida de la congregación a la cual ha enfilado nuestros pasos, hermanos, ese grupo de personas se llama iglesia. A veces nos referimos a la iglesia como a las instalaciones del templo, al templo mismo, pero la iglesia no es el templo. El templo está edificado con piedras, con mezcla, con cemento, pero la iglesia del Señor
de la cual nosotros formamos parte. Es una iglesia que está edificada donde el fundamento es nuestro Señor Jesucristo, pero está edificada sobre ese fundamento con piedras vivas. La iglesia del Señor se edifica con la vida de cada creyente, y Dios, conforme a un propósito, nos ha llevado a la congregación de la cual nosotros hoy formamos parte, porque Dios, insisto, no solamente tiene un propósito para nuestras vidas, para la vida de nuestra familia, sino también, hermanos, para la vida de nuestra iglesia. Porque así como nosotros vamos buscando una iglesia y somos parte de una iglesia, esperando que la iglesia sea bendición para nuestras vidas, nosotros también, amados hermanos, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que poner todo lo que esté a nuestro alcance para que nosotros a su vez podamos ser una bendición para la iglesia que Dios ha dispuesto para nuestras vidas, para la iglesia que ha abierto nuestras puertas y nos ha dado la bienvenida y nos ha hecho parte de esa familia, de esa iglesia local. La iglesia, de cierta manera, es como una familia. La iglesia es como un hogar. En la familia nos amamos. En la familia a veces surgen necesidades. Pero así como en la familia nos amamos y surgen algunas necesidades, también en la familia hay momentos en los cuales hay algunas desavenencias. A veces es entre los esposos, a veces es con los hijos. Pero siempre, hermanos, el amor sobre todas las cosas es el que debe llevar, hermanos, a perdonarnos, el que debe llevarnos a cultivar cada día más nuestro amor entre nosotros. Si esto no fuera así, el Señor no se hubiera tomado el tiempo para escribir en diferentes porciones de su palabra lo importante que es, lo prioritario que debe ser para la vida de cada uno de los que conformamos las diferentes congregaciones que hoy nos estamos dando cita a través de esa transmisión, hermanos. El tener esto presente, más que en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque para el Señor es sumamente importante no permitir que haya divisiones en la iglesia, porque las divisiones debilitan la vida de cualquier iglesia. No importa cuál sea su denominación, cuál sea su nombre, cuál sea su tamaño, cuál sea su fuerza económica, siempre la iglesia se va a ver debilitada por una división. Y el Señor nos dice en diferentes porciones de su bendita palabra lo importante que es esto. Y vamos a ir a algunas citas, algunos de estos pasajes que el Señor nos ha dejado para que nosotros pongamos atención en todo esto. Dice, por ejemplo, en la carta a Tito, capítulo 3, versículo número 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. La enseñanza que Dios nos da puede ser tomada como una enseñanza, como un tratamiento radical. Pero el Señor sabe, hermanos, que para que haya bendición de su parte para la vida de una iglesia, debe existir la unidad. Y hoy vamos a ir a ese pasaje, no en este momento, pero más adelante vamos a ir a ese pasaje donde David se deleita en una de esas fiestas anuales en las cuales el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel se daba cita. Y yo me imagino, esta es una opinión personal, que David en el momento que escribió el Salmo 133, debió haber estado en un lugar más alto de donde se encontraba el pueblo. Y esto le permitió observar en toda su dimensión
lo hermoso, lo bello de aquella estampa, de aquella imagen, viendo al pueblo reunido como un solo hombre. Y David dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso el Señor, a través de esta carta a Tito, nos dice que al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, se debe de desechar. En Romanos capítulo 16, versículo número 17, dice de la siguiente manera: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y la instrucción es la misma. La instrucción dice: y que os apartéis de ellos. Porque nosotros en la iglesia debemos ser de un mismo sentir. Debemos nosotros empujar y nuestros esfuerzos deben ir con un solo objetivo, que deben ser para la honra y gloria de Dios. Pero dentro de esas cosas por las cuales debemos trabajar constantemente es por la sana doctrina. Hoy es un tiempo de peligro para la iglesia. Hoy es un tiempo que quizás más que nunca se requieran de hombres comprometidos en la predicación y en la enseñanza de la palabra del Señor, pero enseñando y predicando la sana doctrina. Es tarea no solamente del pastor, es tarea de toda la iglesia vigilar que la iglesia no se fisure o se fracture por divisiones. Y como nos podemos dar cuenta, las divisiones pueden venir por diferentes razones. Vamos a leer un pasaje más en el cual el Señor nos habla acerca de esto. Y es la carta a los tesalonicenses. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo número 14, el Señor dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Son las instrucciones que el Señor nos da. Hermanos, cuando venimos a esta carta a los filipenses, nos podemos dar cuenta que Pablo era un hombre que no solamente amaba a Dios, porque era un hombre congruente con su fe. Pablo era un hombre congruente con sus convicciones, porque él no solamente amaba a Dios, él también amaba a sus hermanos. Nos los deja claro en muchas cartas, en muchas de sus cartas. Pero en este versículo 1, a veces lo pasamos demasiado deprisa, pero está impregnado de amor para la iglesia, en este caso de Filipos. Él les dice: así que, hermanos míos, y la primera expresión de amor que él tiene para su iglesia es decirles: amados. Porque si uno ama a Dios, uno tiene que amar a su obra. Y la vida de cada hermano, su regeneración, la transformación que Dios ha venido haciendo desde el momento en que ese hermano tuvo su encuentro personal con el Señor, es producto de la obra del Señor. Cuando veo a un hermano, como esta mañana yo estoy pudiendo ver a algunos de mis hermanos aquí presentes, yo veo sus rostros, pero tenemos que ser más profundos. No solamente en la reflexión, no solamente en el hablar, tenemos que ser más profundos cuando observamos a las personas, cuando observamos a un hijo de Dios. Porque cuando yo veo a un hijo de Dios, puedo ver la gracia de Dios reflejada en la vida de ese hijo suyo. Y es producto de su obra. Es producto de su obra redentora, de su obra salvífica, del gran amor. ¿Cómo no amar a quien Dios ha amado? Y Dios inclusive nos ha mandado
a amar a nuestros enemigos. Cuando nosotros nos damos a la tarea de compartir el divino evangelio y el glorioso evangelio de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos porque amamos a aquella persona. Pablo dice amados, pero no Pablo solamente dice amados, sino Pablo usa otra expresión de amor y les dice deseados. Y meditaba yo esta semana en este versículo y trataba yo de hacer el ejercicio como tratando de meterme a la mente, al sentimiento del apóstol Pablo. Y yo dije, Señor, ¿qué estaba Pablo sintiendo en ese momento? Porque yo sé que cada palabra, cada coma, cada punto que Pablo, que Pedro, que Moisés, que todos los escritores que tú utilizaste están siendo dirigidas su pluma por tu Santo Espíritu. Pero ellos, ¿qué estaban sintiendo? Y recordé, hermanos, que esta carta a los Filipenses es una de las cartas llamadas de la prisión. Porque Pablo en ese momento, Pablo está prisionero. Su delito había sido predicar el evangelio de Cristo. Pero Pablo está separado físicamente de sus hermanos. Y muy probablemente Pablo escribió no solamente la palabra amados, sino escribió también la palabra deseados. Porque lo que desearía estar en ese momento era con sus hermanos en la fe. Y si algo deseo en mi corazón profundamente, hermanos, es volver a ver sus rostros. El poder estar nuevamente juntos, alabando a nuestro Señor, tratando de servirle de alguna manera a aquel que nos amó, combatiendo juntos como Pablo y todos aquellos sus compañeros de milicia. Ha sido unos días complicados, difíciles, porque alguien de los nuestros, el Señor ha decidido llevarlo a su presencia. Para Dios hay gozo, pero para nosotros en esta humana debilidad hay tristeza. Y Pablo está diciendo amados y deseados, y está diciendo además gozo y corona mía. Los hermanos son su gozo. Los hermanos son producto de su contentamiento. A pesar de que él está encarcelado, él está contento. Por eso dice en el verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El gozo no proviene de las circunstancias, porque el gozo proviene de Dios. Y sin importar dónde nos encontremos, y sin importar qué circunstancias estemos viviendo, el gozo del Señor debe estar presente en nuestras vidas. Pablo, con ese amor que ha destilado, con estas expresiones, él les recomienda a los hermanos en Filipos que estén firmes en el Señor. Pablo era un hombre, hermanos, que sabía de la importancia del amor, que sabía de la importancia de la unidad. Porque si recordamos otra de sus cartas, él dirige 2 cartas a una iglesia, la iglesia de Corinto. Y en su primera carta, el apóstol Pablo, Corinto era una iglesia llena de errores, llena de problemas. Había problemas de inmoralidad, por ejemplo. Había problemas de carnalidad, había problemas de inmadurez. Había desórdenes en la celebración de la cena del Señor. Y Pablo lo primero que hace es atacar el problema de unidad que tenían en la iglesia.
cada tema que aborda el apóstol Pablo en esta primera carta es importante. Es vital para la vida de toda aquella iglesia que pretende agradar a su Señor, para toda aquella iglesia que pretende ser eficaz en el servicio a su Señor. Pero la primer problemática que ataca el apóstol Pablo es la falta de unidad. Y el apóstol Pablo le dice en el primer capítulo de la primera carta a los Corintios, versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seas perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo primero que Pablo puso, hermanos, de manifiesto fue la invitación a la iglesia a amarse. Nadie podrá estar unido si antes no se ama. Si regresamos a Filipenses, encontramos que Pablo se dirige específicamente a dos hermanas. Se dirige a la hermana Evodia y a la hermana Síntique. Y les dice en el versículo número 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Como dije al principio, no hay una iglesia que sea perfecta. No hay una iglesia donde no haya momentos donde se crean conflictos. Y si somos sinceros, es natural, hermanos, que haya diferencias entre nosotros. ¿Y por qué surgen las diferencias? Pues la respuesta es simple. Porque Dios a todos nos hizo diferentes. Si discutimos un asunto, si analizamos un asunto, todas nuestras opiniones van a ser diferentes. En algunos puntos coincidiremos, pero unos vemos un mismo asunto de una forma, otro lo ve de otra forma, otro lo ve de otra forma, porque Dios nos hizo diferentes. Así que yo puedo concluir esta tarde diciendo que las diferencias provienen de Dios, pero los desacuerdos no. Los desacuerdos no provienen de Dios. Y aquí tenemos a dos hermanas, el caso de dos hermanas muy especiales. ¿Por qué eran especiales la hermana Evodia y Síntique? Pues por la simple y sencilla razón que estas dos hermanas, antes del conflicto, fueron colaboradoras del apóstol Pablo. Dice el verso 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, y vean, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora, si uno se pregunta, ¿qué fue lo que dio origen al conflicto entre estas dos hermanas? La Biblia no lo dice. Pero queda claro una cosa, que el conflicto entre estas hermanas no era un conflicto doctrinal. No era un conflicto doctrinal. Porque si hubiera sido un conflicto doctrinal, Pablo lo hubiese mencionado aquí en este versículo. Y cuando uno hace un recuento de los conflictos que surgen en las iglesias, uno raramente encuentra que los conflictos son de índole doctrinal. Muy pocos conflictos surgen en la iglesia por esto. Ha habido algunos casos,
Nuestra iglesia está a punto de cumplir 60 años dentro de unos días de existencia. Y recuerdo claramente los pocos casos aislados, 2 o 3 casos que yo conozco en aproximadamente los últimos, déjenme hacer cuenta, los últimos 30, 35 años. Pocos. Pero ha habido otros conflictos. Pero la mayoría de los conflictos ha sido por tonterías. Así como muchos conflictos en el matrimonio surgen por cosas sin importancia, también en la vida de la iglesia. La mayoría de los conflictos entre hermanos surgen por cosas sin importancia. Ejemplos, hay algunos. A veces no somos prudentes con nuestra boca. A veces decimos cosas, nos metemos en áreas donde no nos corresponden, rebasamos los límites y trae conflictos. He conocido de asuntos donde las hermanas llevan cosas a vender y otra hermana compra. Y donde por alguna razón la hermana que compró entró en problemas económicos y no cumplió con el pago en el tiempo acordado. Y hay conflictos. Pero cuando hay conflictos entre hermanos, los conflictos afectan la vida de la iglesia. No quiero abundar esta mañana en esto, en ejemplos. Pero todos sabemos que hay conflictos. Porque no hay una iglesia que sea perfecta. Todas las iglesias. Cuando llegamos a una iglesia y conocemos a la iglesia, las primeras semanas decimos, ¿qué iglesia? ¿Qué pastor? ¿Qué iglesia? ¿Qué hermanos? ¿Qué cosa más bonita? Estamos llegando a la iglesia. O vamos de visita a la iglesia y pensamos que todo es miel sobre hojuelas. Desafortunadamente no. Pero hermanos, hay algo que quiero recomendarles a todos. Recuerden que el diablo nunca se queda cruzado de brazos. El diablo no nos deja en paz, ni cuando estamos en la iglesia. Él no conoce de fines de semana ni días feriados. Él no conoce de eso. Él todos los días va a hacer su trabajo. Y muchas veces, cuando el pastor está predicando, el hermano allá sentado está diciendo, ajá, sí, cómo no, yo quisiera verlo en mi lugar. Yo quisiera que estuviera experimentando lo que yo estoy pasando. ¿Quién está sembrando ese pensamiento? Porque el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso dice la parte final de Juan 10:10. Pero otra recomendación quiero hacerles. Cuando haya conflictos en la iglesia, los conflictos no debemos ignorarlos. Los conflictos hay que enfrentarlos. El Señor nos dice en Efesios 4:26 que el sol no debe ponerse sobre nosotros. Si nosotros estamos enojados, dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. Airarse no es pecado, pero uno puede pecar estando airado.
Porque uno no sabe darle el manejo correcto a sus emociones. No sabe uno canalizar correctamente. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué lo dirá el Señor? Porque los asuntos, los conflictos hay que enfrentarlos. Es como cuando tenemos una deuda y nos llega el sobre del requerimiento del pago y dejamos el sobre ahí. ¿Solucionamos el problema? No. Hay que abrir el sobre. Hay que ver qué nos están ofreciendo. Así son los conflictos. El diablo es muy sutil. Y todos sabemos, hermanos, las sutilezas del diablo. No ignoramos, como dice la Escritura, no ignoramos sus maquinaciones. El diablo nos hace pensar que no importa con quién yo estoy enemistado, con quién yo estoy en medio de un conflicto, pero yo voy a la iglesia a adorar a Dios. Eso no es cierto. Eso no es bíblico. Eso es lo que el diablo pone en nuestras mentes. Y lo creemos de tal manera que permitimos que el conflicto se envejezca. Pero el Señor nos enseña en su palabra que si venimos al altar con una ofrenda y en ese momento nos acordamos que hemos ofendido a un hermano, tenemos que dejar ahí nuestra ofrenda, ir a rearreglar el asunto y una vez arreglado el asunto regresarle y entregarle la ofrenda al Señor. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar. No hay excusas para no reconciliarse. Si Dios perdonó nuestros grandes y groseros pecados, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a nuestros hermanos? Dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Fíjense lo específico que es Pedro aquí. No está diciendo que debemos de tener ante todo amor, sino ferviente amor. Un amor apasionado, un amor fervoroso, un amor comprometido. Porque el amor proviene de Dios. Qué difícil es amar a alguien que nos ha traicionado, que nos ha ofendido, que nos ha hecho daño. Y no quiero abundar más en esta tarde, pero si usted va a la primera carta de Juan, Juan nos dice que el amor es una señal de que realmente hemos nacido de nuevo. Pedro dice aquí, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, a veces ofendemos sin querer. A veces queriendo, tenemos que ser honestos. Pero a veces ofendemos, lastimamos sin querer. La Biblia es precisa. Y la Biblia dice que si tú te sientes ofendido, tú tienes que ir con el ofensor y arreglar el asunto. Y nosotros casi siempre actuamos al revés. Estamos esperando y quizás nos envejecemos y el enojo se convierte en amargura, se convierte en odio, se convierte en rechazo, esperando que el ofensor venga a ofrecernos disculpas, a ofrecernos un perdón. Dice Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
Y el mismo que pregunta dice, ¿hasta 7? ¿Y qué nos parece la respuesta del Señor? Él dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, perdónalo, si es necesario, 490 veces. ¿Habrá alguien que nos ofenda tanto para que tengamos que perdonarlo hasta 490 veces? Dice Pablo aquí en Filipenses 4:3, en el verso 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pero en el verso 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Evodia y Síntique, que es el caso que estamos analizando. Estas hermanas debían asumir su responsabilidad. ¿Y cuál era su responsabilidad? Reconciliarse. Estar dispuestas a la reconciliación. Tanto una como la otra. Porque ellas habían combatido juntamente con Pablo por el Evangelio. Estas mujeres sabían bien lo que costaba el esfuerzo, el tiempo, la oración, lo que se requiere para que una persona nueva conozca del Señor. Lo que cuesta que una persona se integre a la vida de una iglesia. Lo que cuesta discipular a una persona y encaminarla hacia la madurez espiritual. Ellas lo sabían. Y Pablo les hace una invitación para que asuman su responsabilidad. De nada sirve si trabajamos mucho, durante mucho tiempo para la expansión del Evangelio, para la expansión de la obra del Señor. Si por una niñería, por una tontería, por una inmadurez, nosotros mismos afectamos la obra. Si nosotros nos prestamos para que la obra del Señor se debilite. Porque una iglesia unida es una iglesia fuerte, pero una iglesia dividida es una iglesia débil. Nosotros estamos permitiendo que el diablo debilite a la iglesia. Pablo pide la intervención de otros de sus colaboradores que estaban en la iglesia de Filipos. Y cuando estamos en conflicto con alguien más, hermanos, debemos dejarnos ayudar. Pero a veces somos demasiado arrogantes. Tenemos una mala actitud. Siempre queremos ganar, siempre queremos tener la razón y eso nos impide la oportunidad de reconciliarnos. Y somos parte de una iglesia para que Dios utilice a miembros maduros espiritualmente para ayudarte, para que tú te reconcilies, para que la dificultad desaparezca y la bendición de Dios se siga derramando sobre tu vida, sobre la vida de tu iglesia también. No solamente tenemos el problema de la arrogancia, del orgullo. No tenemos solamente el problema de que siempre queremos tener la razón. Tenemos un enorme problema, hermanos, todos. Siempre tomamos las cosas de forma personal. Porque nuestra mirada es corta. Porque todo lo vemos con estos ojos terrenales y los ojos terrenales no pueden ver las cosas que tienen que ver con la esfera espiritual.
No es el hermano o la hermana. Es quien está atrás de ellos. Porque un momento puedo ser instrumento en las manos de Dios y otro puedo permitir que el diablo me use. No es el hermano, es el diablo. No estoy culpando al diablo. Los culpables, los responsables somos nosotros. Porque quizás no nos hemos dado el tiempo para crecer y madurar espiritualmente, para saber qué es lo que desea Dios y para saber también de qué manera opera el diablo en medio de la iglesia. Tiene muchos años, muchos años, yo diría siglos, que el diablo no ataca a la iglesia desde afuera, ataca desde adentro. Muchos han hecho hasta memes, han escrito frases de que el único ejército que se ataca a sí mismo es la iglesia. Y hay, tristemente, hermanos, infinidad de iglesias divididas. Siguen abriendo sus puertas, siguen cantando juntos, siguen ofrendando, escuchan juntos la palabra del Señor, pero están divididos. Es increíble. Yo sigo insistiendo. A veces es necesario perder para ganar. No siempre puedo ganar. Y aunque tenga la razón, por amor a Dios, por amor a su obra, por amor al hermano y a los demás hermanos, cederé. Con tal de que la obra del Señor esté bien. Debemos preguntarnos, mi conflicto, ¿de qué manera me va a afectar? Porque nos afecta. Aunque no nos demos cuenta, aunque no lo reconozcamos, nos afecta. Ya les dije el pensamiento popular que hoy, tú ve a la iglesia, tú no veas a nadie más, tú adora a Dios. No, eso no es cierto. Hay que estar en armonía, hay que estar unidos, hay que estar. ¿Cómo va a afectar a la iglesia? ¿Cómo va a afectar tu testimonio y cómo va a afectar el testimonio de la iglesia? Creo que todos, hermanos, hemos estado de visita en una iglesia. Y uno puede sentir espiritualmente cómo se encuentra la iglesia. Porque hay iglesias que desde que uno entra, uno puede sentir la presencia de Dios en este lugar. Pero hay iglesias, hermanos, donde me da la impresión que tiene mucho tiempo que Dios se ha marchado. Que sigue el ritualismo, sigue la religiosidad, sigue la fraseología, pero Dios se ha marchado. Una iglesia unida, hermanos, es una iglesia fuerte. Una iglesia unida es una iglesia fuerte. Y debemos darle gracias al Señor por la vida de la iglesia. Porque Dios ha puesto en la iglesia toda una estructura. Desde el pastor y demás oficiales de la iglesia hasta cada hermano para ayudarme a mí. Cada hermano que está aquí me ayuda. Usted que no lo puedo ver y es parte de mi iglesia, y si no es parte de mi iglesia, pero está orando por esta iglesia, por mi vida, por los tiempos de enseñanza, usted me ayuda. La iglesia es una bendición. Ha sido una semana triste, decía hace unos minutos, y preferí cortar la expresión porque la emoción me gana.
Pero dice un viejo dicho, y ese todos lo sabemos, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y hace un rato orábamos, antes de empezar este tiempo de transmisión, y orábamos para que Dios a todos los creyentes que hoy estamos lejos de nuestras congregaciones, nos ponga cargas. Y que hoy valoremos la importancia de la vida de la iglesia, la vida de cada hermano, la vida de su pastor, la vida de todos los que integramos la iglesia. Porque todos hemos sido puestos en la iglesia para cumplir un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Yo quiero preguntarte hoy, hermano, ¿tú quieres ser de bendición para tu iglesia o quieres ser de tropiezo? Porque la iglesia ha tenido y seguirá teniendo conflictos. Pero depende de parte de quién vienen los conflictos. Si yo estoy dispuesto y tú estás dispuesta a ser de bendición, pues vamos a depender más del Señor. Que esta carnalidad, hermanos, cada día mengue más. Y que todos estemos dispuestos y digamos no a la división, no al conflicto, no a la murmuración, no a la chismografía. Con razón Dios puso esta lengua detrás de una doble muro de contención. Está detrás de los dientes y está también detrás de estos labios. Porque a veces, hermanos, juzgamos sin saber. No debemos juzgar ni aún sabiendo, porque el que juzga es Dios. Estamos para apoyarnos, estamos para orar, estamos para amarnos. Para eso estamos. Y si tú un día te encuentras en conflicto, ¿estarás dispuesto a ser ayudado? Y si ves a un hermano en conflicto, ¿estás dispuesto a ayudar para que la reconciliación se lleve a cabo? ¿De qué te gustaría a ti formar parte? ¿Ser parte de la solución o ser parte del conflicto? Yo creo que todos esta tarde estamos diciendo que queremos ser parte de la bendición y queremos ser parte de la solución. Si esto es así, que todo sea para la honra y gloria del Señor. Siempre será bueno recordar. Hoy Dios nos ha traído aquí a recordar lo importante que es amar a la iglesia. Pablo no estaba ahí, pero Pablo escribió esta carta e incluyó el tema. Si Pablo hubiera podido estar personalmente en ese momento ahí, hubiera convidado a las hermanas a reconciliarse. Vale la pena, hermanos, luchar por cultivar nuestro amor. El amor proviene de Dios, es cierto, pero el amor lo tenemos que cultivar todos los días, siempre, siempre, hermanos. El amor no se da en maceta. Aún las plantas hay que cuidarlas, hay que regarlas, hay que abonarlas. No debemos dar todas las cosas por hecho. Pero el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué creen? Porque allí envía Jehová dos cosas: bendición y vida eterna.
Hermanos, qué hermoso es cuando la iglesia es de bendición para mi vida. Pero mucho más hermoso es cuando yo soy de bendición para la iglesia. Dios nos ha puesto en la iglesia para edificar. Dios nos ha puesto en la iglesia para construir y no para destruir. Es más fácil sonreír. Intervienen menos músculos que cuando uno se pone serio. Es saludable. No solamente para el cuerpo, también para el alma. Por eso el Señor, y probablemente el próximo domingo continuemos analizando otros versos de Filipenses 4, pero en este momento se viene a mi mente el versículo 5 de Filipenses, donde dice que vuestra gentileza sea conocidos por todos. ¿Qué trabajo nos cuesta ser amables? ¿Qué trabajo nos cuesta ser educados? ¿Qué trabajo nos cuesta ser respetuosos? ¿Qué trabajo nos cuesta enmudecer, callar cuando tengamos que callarnos? O hablar cuando tengamos que hablar. Dice el primer versículo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando David, en el Salmo 133, contempla a todo el pueblo de Israel, sus hermanos, ahí reunidos, él está disfrutando ver a sus hermanos. No está disfrutando tomarse un cafecito, un pan, no, tan solo verlos juntos, haciendo lo mismo, en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo espíritu. Pero Pablo usa la palabra, David usa la palabra armonía. Y mi mente hace que se vaya a la música. Porque esta palabra está conectada directamente con la música. Y en la música, hermanos, hay 7 notas musicales. 7. Todas distintas. Todas. Unas muy agudas, muy altas, unas muy graves, bajitas, todas distintas. Pero cuando cada una de esas notas musicales se juntan, ¿cuál es el resultado? Una bella armonía, una bella melodía. ¿Saben por qué Dios nos hizo diferentes? Para enriquecer a su iglesia. Gracias al Señor por las diferencias. Yo soy de una manera, usted es de otra manera, ella es de otra manera, él es de otra manera, mis hermanas de aquí enfrente son de otra manera. Gracias al Señor por eso, porque su obra está enriquecida. Lo que yo no puedo hacer, los demás lo van a hacer. Lo que ellos no pueden hacer, yo lo voy a hacer. Eso trae riqueza, pero trae bendición y trae vida eterna. Hermanos, cosechemos las cosas de Dios con la cual Él quiere enriquecernos y bendecirnos aún más. Ahora, nadie puede negar que es especialmente rico cuando sabemos que vamos a llegar a un lugar donde hay personas que nos aman. ¿Cuántas veces no nos han invitado a una fiesta y hemos dicho, ¿y con quién nos vamos a sentar? Oye, ¿no me sientes con fulanito? Porfa, no. Hasta hacemos, ¿cómo hacen ahora? Sí, ¿no? Please, please. No, con él no. Ah, sí, me están haciendo así. Pero ir a la iglesia, hermanos. Otro salmo dice, yo me alegré con los que me decían. Decir que a la casa de Jehová iremos. Cada día, hermanos,
que estamos para congregarnos, debería ser un día de regocijo. Día de dejar las cosas listas anticipadamente, lo que vamos a vestir, lo que vamos a desayunar, llegar a tiempo al culto, disfrutar de todo desde principio a fin. Que Dios sea con nosotros. Que no sea por nuestras vidas, hermanos, que la iglesia se debilite. Amémonos, pero amémonos de verdad, amémonos de corazón. No nos enfoquemos en nuestros defectos. Si el amor se diera por los defectos, yo creo que solamente Dios me amaría. Porque mi vida está plagada de defectos, de errores, de pecados. Pero puedo sentir el amor de Dios. Ayer platicábamos con mi esposa de una muestra de amor de una de nuestras hermanas. Qué cosa más rica, hermanos, qué cosa más deliciosa es ver que los hermanos te aman, ver que los hermanos están ocupados. Así que Dios nos siga bendiciendo, que Dios, nuestro Señor, nos permita ver todos los asuntos con otros ojos, con los ojos espirituales, para que su iglesia en este último tramo, y digo este último tramo, hermanos, porque el Señor ha prometido que viene por su iglesia. ¿Cuánto tiempo falta? No lo sé, pero que el tiempo que falte, su iglesia sea cada vez más fuerte. Una iglesia unida, una iglesia que sirve, una iglesia que ofrenda, una iglesia que ama, una iglesia que ora, una iglesia que lee, una iglesia que cultiva su relación con Dios. Oremos. Bendito y amoroso Padre que moras en los cielos, en esta tarde, nuestro buen Señor, te damos gracias por la bendición que hoy tú nos estás permitiendo, Señor, de entregarte esta humilde ofrenda, Padre. Yo sé que eres tú el que diriges todo, el que controlas todo, el que pones cargas en nuestros corazones. Hoy quiero darte gracias, Señor, porque me siento feliz. Aunque he dicho que ha sido una semana de tristeza, pues en mí hay una mezcla de emociones, Señor. Pero te doy gracias porque estar en comunión contigo es algo, Señor, que produce en mi corazón un gozo especial. Tu palabra nos dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, Señor. ¿Y quiénes somos nosotros que hoy nos estás permitiendo entregarte esta ofrenda, Señor? Gracias por el privilegio, Señor. Porque a lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo, has escogido tú, Señor. Y nosotros somos parte de ese grupo. Sin duda que tu amor es único, es especial para con nosotros. Tan especial que aún siendo pecadores, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, Señor. Tú sabes la carga que traigo, Señor, por tu iglesia. Y mi ruego ha sido y seguirá siendo, Señor, que el diablo no siga ganando ventaja de nosotros, Padre. Por el contrario,
Que todos los que somos parte de tu iglesia vengamos humillados delante de tu presencia, Señor. Y tu palabra nos enseña que si nos sometemos a ti, el diablo va a huir de nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu siga obrando en cada corazón, en cada mente. Controla nuestros pensamientos, controla inclusive nuestros deseos. Controla, Señor, nuestras tristezas y desánimos. Controla todas nuestras emociones, todo nuestro ser. Controla nuestras acciones y reacciones. Que en todo tú seas glorificado, Señor. Porque para eso hemos sido llamados, para glorificar tu santo nombre, Señor. Haz que la vida de tu iglesia, Señor, sea una iglesia, se vea transformada, Señor. Donde la iglesia pueda vivir en paz, pueda vivir en unidad. Y por lo tanto, pueda ser una iglesia ricamente bendecida, Señor. Yo no me canso ni me cansaré de darte gracias por la iglesia donde tú me has puesto, Señor. Mi amada iglesia Bautista Berea, Señor. Te amo a ti, amo toda tu obra, pero mi iglesia es Berea, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. No somos una iglesia grande, ni tampoco somos una iglesia con gran poder adquisitivo. Pero, Señor, queremos ser ricos espiritualmente. Queremos realmente, Señor, vivir una vida mejor delante de tus ojos. Yo no tengo cómo darte las gracias, porque en estos últimos años tú has venido obrando de una manera increíble en la vida de esta iglesia, Señor. No he sido yo, has sido tú, Padre. Y a ti es la honra y la gloria, Señor, porque solamente tú mereces, Padre. Yo de manera personal y sinceramente esta tarde quiero darte gracias, Señor, porque la iglesia Berea es una bendición para mi vida. Te ruego con todo mi corazón que me permitas de alguna manera, aunque sea en una pequeñísima parte, Señor, ser una bendición para la vida de todos los que conforman la iglesia. Ayúdanos a caminar juntos en unidad. Ayúdanos, Señor, a tener una misma meta. Ayúdanos, Señor, a creer una misma cosa. Ayúdanos a trabajar juntos, a defender juntos, Señor, la sana doctrina. Y que de esta manera, Padre, podamos ser gratos delante de tus ojos. Hoy mi oración ha sido muy personal, muy local, Señor. Pero también te ruego que tu buena mano se manifieste en la vida de toda aquella iglesia que ha sido comprada con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a todos para que juntos, Señor, cada quien desde su trinchera, podamos agradarte, Señor, haciendo tu voluntad. Toma en tus manos nuevamente, Señor, la vida de todos, Padre. Tú conoces lo profundo de nuestros corazones. Conoces nuestras alegrías y nuestras tristezas. Conoces aquellas cosas, Señor, que a veces en vez de ocuparnos nos preocupan. Pero tú que nos creaste, tú que nos salvaste, Señor, sigue teniendo piedad de nosotros. Esta humana debilidad, Señor, a veces siente que se derrumba, Padre. Pero tú eres poderoso, Señor, porque hasta aquí tú nos has permitido llegar, Señor. Rogamos de tu misericordia, Señor, no solamente para tu iglesia, sino para todos los habitantes de este mundo, Señor. Se viven tiempos complicados, no solamente por la enfermedad o la muerte, también en lo laboral, en lo económico y en otras áreas, Señor. Te rogamos misericordia, Padre. Y en tus manos ponemos
todas las demás necesidades, a los enfermos. Cada día se agregan más y más nombres a nuestra lista de oración por los enfermos. Hoy no quiero hacer lo mismo que la semana pasada, porque esta mente es limitada, Señor, y a veces hay nombres que de manera involuntaria se escapan de momento de mi mente, pero tú sabes que todos están en mis oraciones, orando, Señor, por la salud, orando por las cosas materiales, orando, Señor, por los de poco ánimo, orando por la vida espiritual de tu iglesia, siempre, Señor, en todo tiempo. Despídenos en paz, abre las ventanas de los cielos, Señor, y que una bendición especial caiga sobre la vida de todos nosotros, Señor, hasta que sobreabunde, Padre. Te damos gracias, todo esto lo hemos hecho, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, y esto que te hemos suplicado, que te hemos rogado, que te hemos agradecido también, lo hacemos en el poderoso nombre de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre oramos y te decimos gracias. Amén. Hermanos, gracias una vez más por acompañarnos este mediodía, esperando que todo lo que hemos hecho pueda ser de bendición para la vida de usted. Están en nuestras oraciones. Si alguno de ustedes tiene alguna petición, ahí en Facebook puede encontrar un correo electrónico. Nos pueden escribir y nosotros con todo gusto los incluimos en nuestras oraciones. Que el Señor nos siga bendiciendo, derramando de su gracia, su misericordia y su paz sobre cada uno de nosotros. Si este tiempo ha sido una bendición para su vida, comparta, hermanos. Hoy es tiempo de compartir la palabra del Señor. Es tiempo, hermanos, de que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos.